Peter, Pablo, Diego, Cristóbal, Caneda, Tetsuo, Kaneda. Es el episodio del Cine Club Otaku sobre Akira de Katsuhiro Otomo. Vamos con la música. Estamos nerviosos, tenemos que hablar de una película muy grande, ya no sabemos qué hacer y salen ese tipo de cold open. tengo miedo, como dice Diego. Tengo miedo, esto es demasiado grande y estoy chiquito. No, próximamente viene un podcast de apreciación de arte y vamos a partir por la Capilla Sixtina, primer capítulo. Sí, eso nos queda nomás para seguir subiendo. Sí, siento lo mismo. Hoy me siento muy chiquitito. Y tener que hablar de esta cuestión me da Nuestras miedo. propias decisiones nos han traído hasta aquí, pues, weón. Si todos los capítulos anteriores han estado conectados con esto, o sea, Perfect Blue está conectado con Otomo y con Akira. Mencionamos entre los tres grandes Akira. Esto era algo que se veía venir y no queríamos aceptar. Podríamos estar hablando de Boku no Hero, podríamos estar hablando de cuestiones relajadas. No, ya. Akira, dijeron. Es que sinceremos que quedamos sentidos porque se nos ocurrió subir un capítulo que juramos que iba a ser un hit, que era el de Ninja Scroll, y se nos ocurrió subirlo un lindo día interferiado y nos dolió el Las alma. escuchas fallaron. Contra todo pronóstico, nadie estaba escuchando en un lunes interferiado capítulos de monos chinos. Y dijimos, vamos a hablar de la más grande. Así de simple, porque yo creo que estamos de acuerdo de que hoy vamos a hablar de Jesucristo del anime. No hay duda. El elefante en la habitación de todo el anime. Es que no sé si la nueva generación, bueno, no sé si nos escuchan nuevas generaciones, generalmente los etarios es como de nosotros, pero la importancia de Akira fue de que existamos nosotros. Es más o menos como es el nivel de lo que estamos hablando. O sea, el otaku occidental no hubiera existido si no hubiera existido Akira. Akira fue lo que destruyó con una patada tan fuerte las barreras, que todo lo que viene, que hemos conversado, que vamos a seguir conversando, no hubiera existido si no hubiera estado esto. Así que por eso igual hay un poco de temor. Hay un antes y un después, claro, en la industria de la animación japonesa con respecto a esta película. Es completamente cierto, y el Cocoon no existiría si no fuera por esta obra de Katsuhiro. El Cocoon, weón. El Eurocentro no existiría. Nuestra ida al cine a ver a Haikyuu de hace un par de semanas atrás no hubiera existido tampoco. Si cacha cuando decíamos ¿cuándo habrá llegado Akira a Chile? Puta, la mejor referencia era cuando abrió el Eurocentro, weón. Bueno, no tengo ninguna prueba, ninguna duda que haber sido más o menos fechas similares. Lo que sí estoy seguro, yo no existía en esa época, yo ni siquiera estaba en Coquimbo, pero 1988, en esa época, ni cagando llegó ese año a la película a Chile. De haber llegado 2 años después o 3 años después mínimo. No, porque no llegó hasta Estados Unidos hasta años después, pues entonces Sí, faltó harto tiempo. sí. Podría equivocarme, pero creo que esta es la primera película que se hizo en VHS ya como en la producción norteamericana. Así que también llegó con unos temas después y bueno, a lo que sí llegó como más duro en Chile y que fue como que todo el mundo la conoció fue porque se dio por Chilevisión. En ese periodo extraño donde daban Evangelion, Ghost in the Shell, daban cuestiones que uno hoy en día son impensados. Y en el 97 esta cuestión se dio en horario estelar en Chilevisión. ¿Cómo se llamaba ese weón? Yo creo al que le debemos todo eso, el que tú decís, Diego. Había un compadre que era el que aparecía en el Club de los Tigritos, weón, un weón que organizaba los campeonatos de Pokémon TCG, de Magic. Nicolini, ¿no? Ese weón, ¿no? No, Puede ser, weón. Puede ser Roberto ahí. Nicolini Dr. era Google. el de esta otra weá con los muñecos disfrazados, como el Club de los Tigritos. No, Ahí no, hablando del fantasma del fantasma de Piperipao, tú, pues, Pablo. no, Pipiripao, ese weón estaba. No, yo hablé un compadre. Yo hablé un compadre que usaba bandana, weón. Que aparecían todas estas cosas. Filo Manga, y, bueno, el que dibujaba, ¿no será el mismo? no sé, weón. No sé, vamos a tener que buscarlo. Ojalá alguien Y tuviera esperemos Google que a no esté mano. preso Weón. en todo caso, weón. No, Preso por pornografía infantil, bien japonés para su weá.
No, pero ese fue un boom, porque no solamente fue en televisión, también hubo un montón de programas de radio en ese tiempo de los grandes próceres del anime, pero eso sí quedaba como para otro capítulo. Oye, ya, pero entonces ordenémonos. Vamos a hablar de Akira. ¿Me permiten hacer un pequeño perfil sobre el autor? Adelante. Pero por favor. Por favor. Pues sí, me llegaron por interno que estuviste haciendo un doctorado en akiratología, weón. En akiratología. Akira está basada en el manga Akira, el mismo nombre, de Katsuhiro Tomo, que es un tipo que nació en la prefectura de Miyagi, en la ciudad de Tome, que es distinto a Tomé en Chile, esto es Tome en Japón, en 1954. Fanático siempre de la animación y el manga, y a medida que fue creciendo fue desarrollando una fascinación por el cine, por las películas que en esa época para él eran importantes, como Easy Rider, Bonnie and Clyde, el tipo de películas que le gustaba Tomo cuando niño. Pero él tenía que viajar a una ciudad grande, tenía que viajar más de 3 horas a Sendai a ver cine. Así que un tipo muy esforzado y que le ponía mucho a sus pasiones desde niño. Nunca se alejó del contexto cultural, y creo que en toda su obra el contexto cultural de Japón, y súper importante en Akira, que tiene que ver con que es un país que aún se está reconstruyendo después del desastre de la Segunda Guerra Mundial. Y eso atraviesa gran parte de su obra, y como decía, es uno de los temas principales de la que vamos a revisar ahora. Empezó a publicar manga durante la época del 70, de la década del 70. En el 79 publicó una manga que se llama Fireball, que es una especie de proto Akira, porque donde por primera vez traza temas de ciencia ficción, y ya podemos ver lo que se volverían los elementos fundamentales de la película Akira. Ya hay un Japón posapocalíptico, ya hay un régimen totalitario gobernado por una supercomputadora, y hay hermanos rebeldes que tienen poderes psíquicos y andan en motocicleta. Entonces estos puntitos son los que fue afinando después y poniéndole la cosecha de su propia juventud, para cuando años después, en el 82, empezó a publicar el manga de Akira. El plan original de Akira el plan original de Otomo era publicar 10 números de Akira, pero la recepción fue tan increíble del público que siguió publicando números y números y números hasta después de que salió la película. El manga se terminó en el 90, cuando la película se publicó en el 88. Este éxito súbito le obligó a tener que cambiar sus planes y a adaptar un financiamiento que es histórico para la época. Hay que entender el momento histórico de Japón y de la economía y del país en general, y cómo afecta a esta producción. La bolsa de valores japonesa, por ejemplo, nunca tuvo un momento tan álgido como el paso de la década del 80 a la década del 90. Tú buscas el gráfico y el pic más alto de la economía japonesa está justo en el traspaso de la época del 80 a la época del 90. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la industria del anime, que ya tenía cerca de 20 años de estabilidad en su producción. Es decir, habían artistas que ya tenían 20 años de experiencia, y no había todavía este fenómeno de los otakus, como somos nosotros, que exigen un contenido como especializado para sus gustos. Entonces tenemos estos 3 datos. Tenemos los datos de que la economía de Japón está en su punto más alto, es decir, había plata para producir contenido y había plata para consumir contenido. Teníamos una camada de artistas que tenían la experiencia necesaria para sacarse un camión como de Akira, y no teníamos una exigencia del público para un tema. Entonces eso abrió las puertas para que se pudiera experimentar, y cómo decidieron experimentar principalmente los japoneses a través del anime, y la obra joya de esta época, la obra principal y la que vendría a remover la industria, es justamente Akira de Don Katsuhiro. Sí, Otomo vino de alguna forma también a hacer la gran Teletón. Pues sí, esta cuestión unió como a 7 productoras distintas, sí, para poder hacer esta película, porque una sola no se la iba a poder. Así que, y después ya vamos a entrar en los detalles, pero vamos a entender por qué no se le iba a poder, porque esta cuestión estaba pensada para ser demasiado grande, porque incursionó tecnológicamente en todo lo que podamos imaginar. Sí, hay un elemento que me gustaría sumarle más a la sopa que nos dijo Pablo antes, que tiene que ver con los movimientos contraculturales de los 70, particularmente en Japón,
todos herederos del Mayo del 68 francés, que son movimientos universitarios, son elitistas, son como de una izquierda pacifista que se dio en Japón en esa época, donde también bebe Miyazaki, donde bebe Haruki Murakami, donde grandes artistas participaron y fueron testigos de esos momentos, y que terminan resultando en ciertas animaciones que ocupan los futuros tecnológicos no con una visión optimista, que está haciendo una tendencia después de la Segunda Guerra Mundial, sino ya con las dudas de la sociedad que se estaba construyendo. Y eso, por ejemplo, la podemos ver en esta película, la podemos ver en la que algún día hablaremos, que es Ghost in the Shell, y lo podemos ver en la serie Neon Genesis Evangelion. Entonces, como que todo ese calado se va juntando en ese momento histórico, pero Akira tal vez es la más grande de todas. Es súper interesante como la diferencia que hay entre cómo sustentan la tecnología en los medios occidentales y en los medios orientales en este tiempo. Hay cierta fetichismo por la época de los 80 tiene mucho de ver el fetiche de la tecnología, ¿cierto? Como la tecnología podría haber sido como la respuesta a todo, y en las producciones de ciencia ficción hollywoodense, ponte tú, no sé, La Guerra de la Galaxia o las posteriores, la tecnología es un medio importante para la sustentación de los héroes, para que los héroes salven el día, para lograr efectivamente que logran su objetivo. Y cuando tú analizáis los mismos puntos en la obra grande del cine oriental, si bien existe también esta fetichización de la tecnología, como por ejemplo los Evas de Evangelion, los grandes robots, o la misma Akira, de lo que se trata, ¿cierto? De los experimentos genéticos, tecnológicos, etcétera. También existe esta fetichización, pero hay un punto de vista mucho más cínico que nos habla de cómo la tecnología no nos va a venir a salvar, sino que al contrario puede ser justamente el medio de nuestra propia destrucción. Y alrededor de eso está todo el rato dándose vuelta esta película. Claro, y también tenéis un punto de convergencia en todas estas grandes obras que va de la mano de que une la tecnología como una especie de simbiosis con lo orgánico. Como que es la visión de todos estos autores, ya sea Evangelion, Ghost in the Shell, Akira, como que toma la tecnología como la pieza siguiente dentro de la evolución humana. Y esa visión es súper interesante al momento de plasmarlo en imágenes. O sea, tenía un imaginario brutal, ya sea en panoramas, en ambientes, en las ciudades, y ya de ahí te vas metiendo los personajes, ¿cachai? En monos ya que bordean lo mutante, o bestias que bordean lo monstruoso por ser percibidas como más orgánicas. Y eso, claro, como espectador, puta, es un deleite para los ojos, ¿cachai? Tenía, bueno, es súper talentoso al frente dibujando, a las mejores productoras de dibujo dibujando también, llevando todo al movimiento. Y esa es la mezcla perfecta para tener una obra maestra visual. El mismo Satoshi Kon estaba en el grupito de dibujantes. Entre los animadores. Sí, entre los animadores, de hecho, Otomo es como la persona que le dio la oportunidad a Satoshi Kon de convertirse en lo que se convirtió finalmente. Y que ya lo mencionamos a rajatabla en... ¿Cómo eso? En el episodio de Perfect Blue. Esto es porque, mira, por ejemplo, cuando hablaba el Diego de que, claro, si tuvieron que unir 7, ni siquiera 7 empresas, 7 conglomerados de empresas distintas para poder sacar a Akira adelante. Porque Akira, si bien las distintas fuentes que revisé tienen diferencia en cuanto al número en yenes, en lo que sí están conteste, lo que sí están de acuerdo es el presupuesto que tuvo Akira en su producción en dólares de la época, que se estima que superó los 10 millones de dólares de la época. Para la industria japonesa de cine en general, no solo de cine de animación, esa hueá es histórica. La única película producida en Japón que tuviera un presupuesto mayor antes de Akira era Ran de Akira Kurosawa, ¿ya? Entonces imagínate, conformaron un equipo de más de 70 animadores. Uno de esos animadores era Satoshi Kon, ¿cachai? Y aquí hay números que para tirar a la chuña, ¿cachai? No sé, Otomo preparó 700 storyboards distintos tratando de tener a todos sus animadores como en el mismo cauce, ¿cachai? Ocuparon, no sé, 2.200 planos, más de 160.000 dibujos individuales, ocupaban animación de 12 cuadros por segundo, algunos puntos en 24 cuadros por segundo, lo que para el anime del tiempo era impensado, por eso se ve tan fluido todo. Pero si hay que destacar un número en particular, les voy a tirar este que me parece el más
el más sorpresivo, que fue más sorprendente para mí, la paleta de colores que ocuparon en Akira tiene 327 colores distintos. Y vaya que se siente Tiene cada 327 uno de esos colores para plasmar en el pantalla. tono nocturno que transcurre en toda la historia, ¿cierto? Pero ojo que de esos 327, 50 colores fueron creados especialmente para la producción de la película. Esa weá a mí me cuesta incluso imaginármela en la cabeza. Inventó 50 colores. Eso hace esta película. Qué paleta. Desafiando Qué todas las leyes de paleta. la física, pero Si impresionante. por eso esta película es imposible llevarla a live action ni nada, pues, si por eso no se puede. Esta cuestión ya llegó a una cumbre superior de lo que era el anime. Cualquier cosa que se pudiera hacer live action va a quedar peor. No, también los homenajes que se hacen, una escena por aquí, una escena por allá, el nombre de algún... Y cachai que de los algún derechos los tiene personaje, DiCaprio. pero ¿Por Los qué, derechos de weón? esta ¿Por qué película. pasan esas cosas? mira. No sé, pero como ¿DiCaprio será Kaneda o será Tetsuo? En su mente. El número 23. Pero es impresionante como esta película, yo creo que desde el principio muestra un poco eso de que es sobre el crecimiento de en medio de la tecnología y la sociedad. Lo muestra desde como el primer plano donde tú veis, oh, qué impresionante, qué ciudad más hermosa. Va haciendo el zoom y en qué termina en nuestro protagonista, que son unos Bosusoku, pues, son estos tipos motoqueros. Entonces como que nos muestra así como ustedes acaban de ver lo bello de la tecnología, pero nos vamos a concentrar en eso que no se ve de la tecnología. Esos despojos sociales que fueron eso. Y bueno, el tema de los Bosusoku en Japón fue importante. Entonces era parte de como un grupo que, si bien era como, por decirlo así, un grupo revolucionario no político, como por decirlo así, era como de una explosión cultural, pero que no tenían necesariamente una ideología, sino era más un desastre natural como una consecuencia del crecimiento. Así que es brillante de que justamente haya elegido ese grupo como protagonista. Oye, y además es una película súper cinéfila. Así como para tirar un par de referencias nomás que fui anotando en el camino en esta revisión. Bueno, tenía el War Room de Doctor Strangelove del 64. Tenía edificios de Blade Runner del 82. Tenéis las motos de Tron. O sea, que tenéis claramente que también son del 82. O sea, este compadre es un buen que se alimentaba mucho de películas de ciencia ficción que veían, que coincidían todas en un futuro distópico destruido a causa de la tecnología. Entonces, ese era su punto de origen. Y ahí empezó a construir, claro, empezó a agregar todos esos toques que amamos del anime, que son bandos grises, donde protagonistas que no son virtuosos necesariamente, con malos, muy malos, pero que justifican, son súper maquiavélicos en justificar sus causas y súper elocuaces, elocuaces y elocuentes en expresar su ideología, lo cual siempre está llena de punchline, llena de one-liners, y eso hace que la película fluya, pero como la animación que tiene. Son puros palos a la sociedad japonesa. Si son como el tema de los Bosusoku, que es como ustedes no se van a hacer cargo de esto, el tema de que la película parta con una bomba, obviamente hace un eco a la bomba nuclear, el tema de los experimentos con los niños también es un escupitajo en la cara de no nos olvidemos de que también nosotros fuimos parte del Escuadrón 731, el tema de la Olimpiada también es un palo diciendo, oye, esto es la forma de encubrir lo que es la sociedad solamente con pan y circo, que por eso es que después vamos a entrar de que es tan importante de que la última batalla se dé en un estadio olímpico. Yo creo que esa cuestión no es para nada para dejarlo pasar. Oye, yo tengo una cita, un libro bien cortito, que es un texto de don Eduardo Elgueta, que se llama La recuperación del paisaje en el anime de posguerra. Y muy cortito, él dice que Akira representa el miedo al avance tecnológico, a la deshumanización de la ciudad, al consumismo sin límites. Y yo creo que es imposible no verlo. Es imposible no verlo. O sea, se hace muy explícito al final. Yo creo que esta cuestión ya no Akira no es una cuestión que podamos decir spoiler o no aparte spoiler. que historia Yo creo que circular, es así que conocimiento chucha, popular. Y es súper actual en ese sentido, onda, esas temáticas Sí, esto son... es lo que ahora mismo, por ejemplo, en el capítulo de Late Night with the Devil, que hablábamos sobre los temores de la inteligencia artificial,
¿cachai? Son temáticas que siguen estando presentes a día de hoy desde otros puntos de vista, pero que siguen existiendo. Llega a ser sorprendente, incluso atemorizante lo predictiva que fue, por ejemplo, con el tema de que la Olimpiada de Tokio 2020, ¿cachai? O con el tema de justamente de que se esconde, se ocupa como un pan y circo. ¿Y por qué tuvieron que posponer la Olimpiada 2021? Por la tragedia del COVID, por la pandemia. Y la pandemia habrá sido verdad, o es para los conspiranoicos algo que era para ocultar otra cosa. Todas esas conversaciones tienen cabida dentro de la película, ¿cachai? Lo que habla de lo seminal que fue en la cultura general y también en el cine en particular, ¿cachai? Por ejemplo, la Wachowski hablan de que Akira es fundamental para lo que hicieron con Matrix, ¿cachai? Que toda la estética de Akira fue particularmente importante para plasmar el mundo de Matrix. Y no sé, pues, hablemos de la escena donde Kaneda se desliza en su moto, que ha sido referenciada chorrocientas mil veces en animaciones de todo el mundo y en live action también. En la película de Jordan Peele, Nope, aparece un homenaje claro en el cine de acción real a Akira. Y que lo sigan haciendo no me molesta. No, que lo sigan haciendo. Oye, ¿sabéis qué? Es que es interesante pensar que los japoneses, que fueron las víctimas de la bomba atómica, yo creo que se explica por eso que no tengan la misma parada o el mismo optimismo que tienen otras sociedades respecto a la tecnología. Porque ellos, como vivieron en carne propia la tecnología puede llegar a estos niveles de destrucción también. Y es la misma que es la que calefacciona mi casa y prende el computador que estoy ocupando. Y la forma hay una reflexión sobre el horror corporal y cómo eso fue una forma que tuvo Japón de enfrentarse al trauma de la bomba atómica, ¿cachai? Cómo se relaciona eso con la historia japonesa y cómo esa cultura tuvo que enfrentarse a los errores de encontrar los cuerpos derretidos en las calles, ¿cachai? Arrasados por el poder nuclear. Infunde todo cómo ven la tecnología y todo eso está plasmado aquí. Sí. Y de alguna forma también cómo lidian cada uno con esta posguerra. O sea, el tipo, si bien se predice lo que va a pasar en muchas cosas, es porque lo suficientemente inteligente va a estar leyendo la época. De que esos pendejos menores de edad en moto algo significan. El hecho de que hubo un gran auge de las sectas, que va a ser también un tema importante en aquí, el tema de la religión, también es parte de esa lectura. Entonces, es como la confirmación de la maestría el hecho de que se cumplan tantas cosas de lo que decía. Era porque simplemente inteligente lo vio antes. Y la religión se suma inmediatamente a la destrucción. Es muy llamativa esa... Partiendo porque aquí Dios. Que acá que nombraste la edad, porque es un contrapunto súper bueno que Otomo toma acá. Porque claro, como, entre comillas, shonen, te pone un protagonista que va al colegio y tiene como entre 14 y 16 años. Todo te parece indicar que está viendo un shonen. Y el weón te marca unos contrapuntos terribles con los weones andando como en una guerra... con explosiones y a balazos con otras bandas rivales, weón, que una de las bandas después trata de violar a la hermana de uno de los protagonistas, weón. Entonces, el weón te parte poniendo protagonista en pantalla como de costumbre, entre comillas, que estaría acostumbrado a ver este tipo de películas y género, pero weón, rápidamente te pega un cachetazo de realidad que te dice, sí, ok, son 14 años, pero bueno, 14 años de un mundo posguerra, bélico, donde no hay futuro y ni esperanza. Extremadamente violento. Sí, la diversión de estos gallos es ir a andar en moto a pegarse coscachos con los payasos. Me cae muy bien Kaneda, weón. Kaneda, yo sabía, cada vez que veía, Kaneda debe ser el personaje con más huevos del anime. El tipo iba todo, me tengo que enfrentar contra un mutante gigante a combo, sí, vamos. El líder carismático, y te demuestra como que lo que es necesario en este mundo para ser líder de una banda de motoqueros, ¿cachai? No es cualquier weón que se queda a los laureles. Y el contrapunto con Tetsuo, los dos protagonistas de la película, es muy bueno, porque mientras este weón la hace toda, tiene a su mejor amigo que es retraído y que es justo el que va a tener este choque, ¿cierto? Para meternos un poco en la trama de la película, va a tener este choque con el sujeto de experimento número 4, número 3, y hereda estos poderes psíquicos que le caen, por decirlo así, al más hueón, al más retraído, al que más podía dejar la cagada del grupo, Don Tetsuo.
Y efectivamente va a dejar la cagada y Kaneda va a tratar de detenerlo. Pero Tetsuo para mí es el personaje que se la gana en el segundo visionado. En el primero uno se impresiona con Kaneda, pero el que le da drama, matices, pensamiento, y que es justamente el pararrayo visual de lo que pasa cuando el hipercrecimiento, eso es, o sea, nosotros vemos un hipercrecimiento económico de Japón. Claro, nosotros vemos un hipercrecimiento de tamaño, pero también es qué pasa cuando creces muy rápido, te descontrolas. Y eso mismo como en el pensamiento mismo de Tetsuo, que parte de las envidias que puede tener contra la moto de Kaneda o cosas como por el estilo, en el segundo visionado yo creo que ese es el personaje que se roba todo. Es lo que me pasa a mí con Tetsuo, que me hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si como de un día para otro, tan violentamente como él adquirió sus poderes, uno se volviera así de poderoso? Imagínate, no sé, Diego, todo el día de mañana le salváis la vida a un jeque árabe y te dona todo su dinero y termina siendo como la persona más rica de Chile. ¿Cómo no podéis perder? O sea, las posibilidades de perder el control y bueno, desquiciarte son demasiado altas. No te lo digo a ti personalmente, digo a todos los que estamos acá, porque pero todos no sabéis cómo controlarlo. Que a todo esto una pequeña tangente, es mi gran problema con el personaje de Superman siendo gringo, que sería tan virtuoso un Superman gringo en la vida real, sería tan virtuoso como lo es en Kansas. Porque fue criado peor, en el campo, weón, peor. You're not in Kansas anymore. En Metrópolis. Claro, weón. No, lo digo 100% en serio, weón. Sí, en el fondo yo creo que la virtud es lo más voluble frente al aumento de poder, po. Oye, y ahí cuando... Una cosa que y justamente eso te lo preparan de antes, pues. Si Tetsuo es un deseoso de poder, si justamente no es casualidad que le den poder al que más lo quiere. Tetsuo está todo el rato con que quiere subirse a la moto de Kaneda, que después de alguna forma eso también va a ser subirse al trono. Entonces sí, también el poder le llega al más weón, como dice Peter, pero también le llega al que más lo desea. Aparte que son niños sin padres, pues, si la película eso lo encuentro especialmente impactante de esta película. Creo que si me preguntáis a mí, por ejemplo, el tercer personaje principal de la película no es ni Kaori, no es ni una de las chicas, ni uno de los milicos. Para mí el tercer personaje principal de la película es la ciudad, ¿cachai? En Neo Tokio, y cómo está plasmada, cómo te muestran por un lado las luces de neón y los edificios interminables, y ese brillo que tiene con los autos voladores y de una ciudad próspera, pero a la vez te muestran los barrios bajos, te muestran los desastres, te muestran la violencia, los abusos, y con los mismos Kaneda y Tetsuo, ¿cachai? Van al colegio y el monumento que tienen en el colegio está para cagar, con sostenes en la cara, todo rayado, ¿cachai? La decadencia es completa, y solo la única forma de la que podían salir niños, porque son niños, que son personajes de ¿cuánto? De 14 años, de 16 años, que no podían salir de otra forma que no fuera con este daño, y claro, cuando se ven con el poder en las manos, solo podía quedar la cagada. Pero ¿cachai lo inteligente que yo tomo acá? Que en todo momento te está contando cosas de lo que está pasando atrás. Porque alguna película más tradicional te habría dicho que este aumento de huérfanos es porque posguerra murió mucha gente, muchos papás. Pero acá te ponen en pantalla que hay un montón de buenos huérfanos porque lo abandonaron. Entonces, no es por nada más. Sí. Es, ya, otro abandonado más. Entonces, al tiro te ponen en pantalla que este es un mundo donde no hay esperanza y por lo tanto la gente abandona a los hijos. Acá no es que hay una guerra andando, no hay un conflicto bélico constante donde los padres están muriendo y están dejando huérfanos. No, acá hay un montón de abandonados y por eso son huérfanos. Entonces, y constantemente... Y yo creo que una de las razones para que la película se haya vuelto de culto y crezca con el tiempo es que todo este contexto no te lo da como en en una exposición al principio, ¿cachai? O no te da como el pie escrito para entender en qué Tokio estamos entrando, sino que simplemente te lo va mostrando como en segundo foco, como en el fondo de la película durante todo el tiempo del metraje. Y tú te vas para la casa y
Y en la medida que vais pensando, vais diciendo, chucha, claro, así era la sociedad, así funcionaba, por esto le pasó esto a estos tipos, por esto no sé, el gobierno actuaba como actuaba, porque puta, la película tiene caleta de detalles que simplemente te tira en pantalla y no te los va desarrollando, ¿cachai? Está la trama de el golpe de estado, está la trama de los científicos, está la trama de los altos políticos que están tratando de buscar su tajada, etcétera, etcétera, y todas esas cosas ninguna las desarrolla por completo, que en el manga tengo entendido que los desarrolla mejor, pero te las deja ahí y después te vais para la casa y vais rumiando esas cosas y vais entendiendo. Es genial en el sentido de genio, del nivel de la construcción de mundo que te hace esos detalles en la película y que no se desarrollan más, pero sí tienen efectos, pero van definiendo los personajes. O sea, que el coronel se haya tomado el gobierno con un golpe de estado militar en el futuro solo para controlar supuestamente la amenaza. Y que en Está estado dando de un crisis palazo. los que más crecen son los grupos religiosos. También es otro Cómo los palo. científicos estaban tan interesados en contra las órdenes directas de los militares, estaban así como, chucha, pero ¿cómo podemos controlar el poder de Tetsuo y cómo podemos ocuparlo para nuestro beneficio, ¿cachai? Y a raíz de eso se pierden la oportunidad de controlarlo. Todas esas cosas son lecturas socioculturales súper inteligentes y que no están nada desarrolladas y que con el tiempo van entendiendo. Y el científico que vive en otra realidad, weón, paralela, parece que, claro, mientras está quedando la cagada en el mundo, todo el mundo muriendo, este weón fanático de sus métricas. Este weón dice, no, pero venga, general, mire lo que está pasando. Y el general tiene que ser el cabo de la tierra del weón. O sea, de ese nivel de paranoia estamos hablando. Sí, no, sí, es una burla cienticista esta película. Siempre el tema de como el científico pensando que puede controlar un poder mayor al de él. Oppenheimer también Otra le más. debe a Kira. Yo también, o sea, ¿cuál me acordé? Me acordé también de la naranja mecánica cuando están en el bar tomando y aparece. Es que los jóvenes Pero- jóvenes se van a dejar estar, los más grandes van a buscar una solución irracional, como porque esta película se llama Akira y no sale Akira. O sea, esa cuestión yo creo que fue la mejor solución posible, porque cuando dijo no puedo adaptar el manga completo, ¿qué puedo hacer? Saco el personaje de Akira, lo convierto en un personaje en ausencia, y no sé si ustedes conocen un mejor personaje en ausencia que Dios. Así que el tema de que Akira también se le tome aquí como Dios, me parece que fue como dirían ahí, como ante ver problemas yo veo posibilidades. Es como eso, o sea, como no me va a alcanzar el tiempo, saco a Akira, pero la decisión le queda espectacular. Y mantiene el no. Y mantiene el nombre. Hay No que tan tener bola. como ¡Caneda! Caneda, pero Imposible. Imposible, pues, weón. Oye, Diego, acá como representante oficial de los que han terminado el manga, ¿cambia mucho? O sea, sé que de los 6 tomos, si no me equivoco, la película son 2 1/4, pero como lo dirigió el mismo autor, ¿cambia mucho el sentido de la historia? mira, para nada es plano a plano. Esa cuestión es como que la historia debe sacar cosas del primer o segundo tomo y algunas cosas de posteriores, así como ideas, pero es como que saca ideas, no es como distinto. Lo más parecido son como los 2 primeros tomos, ahí debe haber habido como, no es nada de spoiler, pero debe ser como un bombazo, hay como un bombazo, y ese bombazo es como el que es el bombazo final en la película, solamente que aquí sigue. Pero lo más interesante es que sí seguís viendo lo que él quiere decir. Es el tema, o sea, después de nuevo hay como una guerra civil. También se ve un tema que en la película no queda tan claro, que es el tema de la manipulación de las personas a través de las pastillas. Pero no es como en cuanto a historia, sino que es algo como muy rico porque te muestra de otra forma cuáles son los temas principales para él, que son como un poco el hipercrecimiento desmedido y el manejo de las sociedades de forma hipertecnologizada a través de los fármacos, y que también eso iba a traer como respuestas sociales como los bandoleros. Esa weá es interesantísima porque es trasladar la cárcel a un recinto, a una cuestión minúscula que cada una consume y quiere consumir. Que es lo que le pedía Tetsuo al barman.
Oye, desde el punto de vista de producción es muy interesante también lo que pasó con Akira como adaptación, porque el manga, claro, empieza a publicarse en el 82, termina a publicarse en el 90, y la película se estrena en el 88 y tuvo como, no sé, como 2 o 3 años de producción antes. Entonces se da esto de que tanto el manga como la película son de cierta forma adaptación y material original. Porque la idea que plasmó en la película y que tiró como simplemente como un detalle, la fue plasmando después a través y desarrollando en el manga. Y de hecho, Otomo, cuando fue a hacer el final del manga, tuvo como grandes problemas en lograr inventar un final, porque el final de la película se había vuelto el final estándar. Y era un final como muy, muy poderoso y muy recordado como entre los japoneses que la habían visto. Entonces tenía problemas en que, claro, ya pasé este punto de la historia en el manga. ¿Cómo le invento un final al manga que suene bien, que converse con el de la película y que no lo desvalide? Y aquí viene el dato para decir mi país, que este Otomo llegó a la respuesta y aparentemente le dio un buen final al manga. Yo aún no lo leo, así que no lo sé, pero todo lo que me dicen es que es satisfactorio en ese sentido. Lo inventó después de una conversación con el insoportablemente chileno Alejandro Jodorowsky. Imagínate el nivel de locura. Jodorowsky está metido en Akira. Y sí, pero así como el final del manga tiene relación con que sea con Jodorowsky. O sea, que ese final se parece como al final de Evangelion. Es más o menos como esa, es como de esa onda. Entonces como que lo retomó de otra. También tiene como similitudes con el final de la película, pero lo toma como de una forma un poco más espiritual. Pero si te soy sincero, yo creo de que si te soy sincero, yo creo que se le nota más que se le escapa la historia en el manga, como que le queda grande la historia en el manga y se le escapa, más que en la película. En la película es más contenido. Así que yo no siento en ningún momento que a una persona yo tenga que decirle que tenga que leer el manga para entender la película. De verdad que no. Son dos cuestiones completamente distintas y igual de disfrutables. Oye, Pablo, ¿tú sabés cuándo fue esa entrevista que tuvo con Jodorowsky? Lamentablemente eso se me escapó. Siempre estaba loco. Pero aparentemente eran como... Hay niveles de locura. Más que solo una entrevista, aparentemente eran como amigotes, así como bien cercanos. Entonces, tal vez no tiene como un punto clave, una fecha exacta en que conversar. ¿Cómo llega Jodorowsky a esos caballeros, bueno, en un mundo, bueno, de teléfonos fijos? Es que los amigos que sacaba el bueno era amigo de Otomo y Salvador Dalí en parte iguales, weón. Exactamente. Le hacía anomancia a todos. Le hizo anomancia a Otomo y dijo: aquí tenía el final. Sabiduría que Marco adoptó. Pero yo quiero decir del éxtasis que produce ver esta weá de película. Porque que las primeras escenas... Bueno, la primera escena es un bombazo. Partamos así, ya me tiran una bomba nuclear en la primera escena. Y la segunda son motos en la oscuridad. O sea, el tipo puso todo lo que se llama miembro sobre la mesa en los primeros minutos, porque dijo: todos ustedes saben que oscuridad es difícil de animar, ¿cierto? Ok, yo voy a hacer una tremenda escena en eso en los primeros minutos. Entonces, desde como el lado esteta, los primeros 5 minutos de esta película ya está ahí arriba. Tú ya sabes que estáis viendo una 5 estrellas. Estoy 100% de acuerdo. Bueno, es que yo de verdad la fluidez, además con la que está grabada, no tiene nombre, pues nadie le dio permiso para tener esa fluidez. Porque en el fondo no confundamos fluidez con fuegos artificiales. Porque, por ejemplo, hoy está muy de moda, en los animes de moda, valga la redundancia, poner grandes peleas, pero como manchas que se mueven rápidamente de un lado a otro. Que me gusta, me parece. Estoy hablando de ti, Kimetsu no Yaiba, me lo paso bien viéndote. Pero es muy diferente a que esas manchas que se muevan rápido te estén haciendo un close-up y tú estés viendo la fisionomía de los personajes moviéndose, la mecánica, las armas, bueno, las motos, interactuando con el mundo, explosiones pasando alrededor tuyo, que si la moto choca se sale un pedazo de cemento, de ladrillo, de escombro por todos lados, humo, fuego, y esa cuestión está todo el rato pasando en pantalla, weón.
y la cuestión tiene un realismo que de verdad no se puede creer. Claro, ¿quién dijo la referencia de los cuadros en la que está grabado este? Porque, claro, esta película fue un referente, pero después este compadre, años después, hizo otra película que se llama Steam Boy, que fue la película más cara de la historia en hacer, porque bueno, hizo 30 frames per second y le quedó horrible. Entonces no necesariamente mayor cantidad de cuadros es sinónimo de fluidez. Es principal en ese sentido el cuidado de los detalles que tiene, y yo creo que eso es lo principal. Este one claramente era un perfeccionista, porque si no, no habría hecho tanto storyboard para tratar de que todos los animadores que estaban participando en el equipo le entendieran lo que quería. Pero y si no fuera así, por ejemplo, tampoco habrían hecho este cambio de que grabaron las voces de los personajes antes de que estuviera lista la historia, para poder después animar las bocas, cómo se mueven, ¿cachai? Y eso como que cambió el estándar de la animación japonesa. Pero en esos detalles y en general el cuidado del detalle en Akira es excepcional. Piensa, por ejemplo, en las escenas que mencionaba el Cristóbal, o en una de mis escenas favoritas, que es cuando aparece por primera vez el oso, este tipo de los 3 otros niños que tenían poderes psíquicos, que manejaba como los osos de felpa, y hacen una especie de megazord de osos de felpa en el psiquiátrico militar donde tenían a Tetsuo encerrado. No sé, es un teddy bear de 2 metros de alto que está compuesto de no sé, 120 ositos chicos, y cada uno está animado pero a la perfección en cómo se unen como un rompecabezas, cómo se van acoplando, ¿cachai? Perfectamente podría haberlo solucionado de una forma que implicara mucho menos trabajo, que fuera mucho más efectiva, pero no lo hicieron porque sabían que era importante, y eso pasa en todos los cuadros, ¿cachai? El cuadro que veáis de la película es un cuadro que están pasando, weá, en toda la pantalla, tenéis que ver 2 o 3 veces para poder captarlas todas. Es un trabajo de verdad encomiable y que es histórico. Y ahí porque los miedos de Tetsuo son miedos infantiles, porque sus traumas son de haberse quedado solo, quedarse huérfanos, y después cada vez que hace un flashback con Kaneda es como cuando Kaneda lo salvó por primera vez, de que le hicieran. Entonces el hecho de los ositos y que este tipo está recibiendo los poderes divinos, se va a convertir en el arma definitiva, pero que sus miedos sean ositos. Y a medida que va teniendo más poder, cada vez va más seguido escuchando en su cabeza: Akira, Akira, Akira. ¿Y qué chucha es Akira? Y claro, de a poco no nos vamos dando cuenta y vamos pasando de los problemas de estos motoqueros a lo que es, pero puta, el despertar de un dios, que es de lo que se trata la segunda mitad de la película, ¿cachai? Es súper bien logrado. Sí, pues el fracaso del profeta. Y qué lindo es que para Kaneda, su amigo destruido por el poder sea un monstruo. El buen no es capaz de concebir como mi amigo se fue a la mierda. No, el buen siempre lo convirtieron en un monstruo. En el fondo, al darle, piensa que va a poder sacarlo de ahí hasta el final casi. Como que no, mi amigo está dentro de este ser endemoniado y lo voy a liberar. Aunque en cierto sentido siempre lo malo estuvo dentro de él, que es producto de la sociedad que fue creado. No, sí. Y después explican un poco de que el tema de que Kaneda como que mute de esa forma es de que el poder es tan grande que pide un cuerpo más grande. Entonces el cuerpo tiene que empezar a absorber cualquier tipo de materia que tenga en su cercanía. Y por eso como que empieza a comerse el cemento, empieza a comerse los cables, porque el cuerpo de Kaneda, ya, o sea, de Tetsuo ya no era suficiente para tanto. Una interpretación bien linda sobre eso. Se las comparto, pero primero hagamos un poquito de geografía de la película. Estamos en la etapa ya más cerca del final, ¿cierto? Ya Tetsuo ya obtuvo sus poderes, Tetsuo ya tuvo el encontronazo con estos otros 3 niños de 80 años que tenían poderes psíquicos, se arrancó hacia el Estadio Olímpico, porque escuchaba que ahí venía Akira, ahí estaba escondido Akira, y cuando ya está demasiado poderoso, empieza a ganar más poder. Yo lo interpreto, o esta interpretación que leí, la mencionaba como que el poder de Akira es el poder de la conexión con el todo, la pérdida de la individualidad y de aquello que lo define. Entonces
obtener el poder de un dios en ese sentido y conectarse con el todo implica superar los límites, pero también implica perder aquello que lo rodea y que lo define, ¿sí? Entonces el cuerpo empieza a tener este crecimiento excesivo, porque el cuerpo de Tetsuo no es capaz de mantener todo este poder y empieza a fusionarse con sus alrededores. Pierde lo que lo define, lo que lo transforma en individuo, y empieza a acercarse con el todo y empieza efectivamente a comerse al todo. Y en ese crecimiento, entre sus fibras y sus músculos, aplasta y explota a sus propios seres queridos. Su propia novia queda atrapada ahí entre los músculos de su cuerpo. Su amigo Tetsuo sale gracias a que tiene esta arma de rayo nomás, ¿cachai? Que lo salva. Y si no es porque los otros 3 tipos juntan las 4 cápsulas de vidrio que tenían los restos de Akira y causan una explosión, no queda Neo Tokio del que podamos hablar después, ¿cachai? La circularidad de eso y lo consistente que es con el mensaje, creo que el guión es redondito, bueno. Está muy bien pensado en ese sentido. Y pidiendo ayuda a Tetsuo. Eso es una cosa gigante, hermosa, pero pidiéndole ayuda a Kaneda, porque él todavía sigue siendo un niñito con miedo, solamente que la sociedad quería que fuera un arma, y el tema de que en pérdida de identidad es como súper buena, porque en uno de estos como sueños previos que tuvo Tetsuo cuando estaba como en el psiquiátrico, tenía sueños donde se desintegraba su identidad. Entonces de alguna forma estaba viendo de que el poder te va a transformar, indudablemente. Si eso esta es una película sobre el poder, así que aunque no pongamos así Mayor Macari y sus cuestiones, tenemos mejores voces, todo sí. es poder. Claro, aquí es lo mismo, es como el poder político, sí, el poder político, el poder religioso, el poder militar, como cualquiera de esos te podría haber corrompido. Es que, bueno, ese punto es brutal, Diego, porque hablé un poquito de las facciones que están jugando acá, porque en la política, en el War Room, que yo comentaba de Doctor Strange, claro, están las esferas de poder, de hecho, el general habla de los banqueros y financistas, pero también está los militares, y también está este weón, que es el compadre de pelo largo, que claramente influencia para Cazador X, para Senritsu. Pero ese compadre es el que financia la revolución al mismo tiempo, weón. Entonces, tenéis todas las facciones que están en una guerra habitualmente, ¿cachai? No hay nunca nadie está libre de polvo y paja. Acá todos los personajes son grises, todos los personajes son malos al final. Pero este grupo terrorista o ecoterrorista que está financiado al final por la misma cúpula que está amasando el poder y los controla como quiere, hasta el punto que cuando ya no les sirven más, el weón les dispara sin ningún tipo de represalia, ¿cachai? Sin ningún tipo de asco al hacerlo, y su castigo finalmente termina siendo divino nomás, ¿cachai? Pero el weón en verdad podría haber salido libre de ese crimen. Y tiene al pobre grupo terrorista, weón, que de pobre no tiene nada porque matan civiles como ellos solos, ¿cachai? Pero haciéndolo de perro faldero. Entonces, bueno, no hay nadie que se salve en estas facciones. Y lo único que están entre medio, los pobres. Los pobres, los que no tienen ahí... Ahí ponme una música de la Unión Soviética detrás. El problema son los pobres. Los pobres ponen los muertos. Y en ese sentido, claro, aparte está súper bien retratado, como que las pobres, protestas callejeras, weón. Los grupos como religiosos que arman sectas y que piden como que la vuelta de Akira y que quema toda la violencia de la ciudad. Y por el otro lado, Tetsuo casi como líder de la primera línea peleando contra las tanquetas, weón. Todo eso tiene un montón de capas en las que es tan rico meterse. Hay un documental que no me acuerdo cómo se llama, pero trata de Black Emperor, como trata toda esta historia de cómo se formaron los grupos de motociclistas en Japón de los 70, y te das cuenta que eran puros pendejos perdidos patéticos. Como que de alguna forma sí, eran los tipos malos que andaban golpeando cadenas y todo, pero si lo ves, si le hacía un análisis psicológico, obviamente Otomo vio esa cuestión y aquí dijo, aquí hay caldo de cultivo para hacer el tema. Así que por ahí si pueden buscar ese comentario de Black Emperor, hace pensar más en Tetsuo. Tetsuo es una víctima. Mira, no sé. O sea, sí,
es víctima, Sí, desde es cierto víctima y punto, victimario. de cierto ángulo, pero también cuando tiene el poder. Claro, es víctima, victimario, pero también es porque la sociedad fue así Sí, con él. tiene las dos. Si no conoció otra cosa tampoco que no fuera la violencia. Sí, Sí. lo que pasa es que eso como que te permite entender su situación, pero no te lo permite justificar. Al fin y al cabo. Oye, ahí Diego estaba pensando que los gringos ya hicieron un live action de esto, weón. Me estoy dando cuenta mientras hablamos. Voy a reventar el cornetómetro, pero lo digo 100% en serio. Que una película se llama Chronicles. No sé si la vieron. La cacho. Una película. Ahí le pido al Dr. Google que busque por mientras. Pero esta película se trata, y por qué creo que se basó, o sea, 100% se basó. Son 3 cabros chicos que se topan con un meteorito, una nave espacial, no tengo idea, y adquieren poderes de semidioses. Pueden volar, pueden mover cosas, etcétera. Pero dentro de esto está el hermano chico de uno de ellos, que es un weón que le hacen bullying. Hay un weón que le hacen bullying siempre, y el weón de repente se topa con este poder casi omnipotente. Y la película gira en torno a eso. De que el weón empieza a caer en una espiral de degradación virtuosa, en que el weón empieza a matar a todo el mundo a diestra y siniestra, sin ningún tipo de consecuencias, ¿cachai? Básicamente la película se gira en torno a la misma primicia de que cuando tenía un weón que lo único que ha querido toda su vida es poder, al momento cuando eso pasa de 0 a 1000. Tú estabas hablando de Carajo. Chronicle, la película del 2012 del director Josh Trank, que dejó a tanta La gente misma. peinada para atrás que dijeron, este bueno es el futuro del cine de superhéroes, así que le vamos a dar para que haga la grandiosa Fantastic Four del 2015. Que era tan mala la weá que el estudio terminó perdiendo los derechos de Fantastic Four a causa de esa película. No, y es más Doctor Manhattan que Uy, Superman. weón. Ahora se está disparando el cornetómetro está llegando hasta el cielo. Igual es interesante esta historia desde la perspectiva superheroica. No es el foco de Akira. Akira es mucho más ciencia ficción y Una película piolita, sí, véanla. Era más hablando de que el live action gringo ya existe. O sea, si querías hacer un live action gringo de hora y media, es. O sea, no podía hacer algo más. O sea, tenéis que irte completamente a la estética. Tenéis que irte así 100% a la estética. Es imposible hacer un live action de esto. Entonces, hacer una película con más tonos de sabrillos, cámara en mano, es harto más. Y Es yo una creo que edición es lo más artística cerca que mucho van más a fácil. llegar, por lo menos mientras Tomo esté vivo, porque con el estado actual de Hollywood no creo que puedan hacer como una adaptación con un gran guión, un gran trabajo de escritura por detrás. Y Otomo nunca ha dicho que está en contra de una adaptación hollywoodense en live action, pero sí dice que la va a permitir siempre que le permiten a él dar revisión y dar el último ok al guión de la película. Y con el estado actual de Hollywood ni cagando, ¿cachai? Al pico Otomo les va a aceptar algo que saquen. Entonces a mí me tinca que esas son las más fáciles de, porque esa weá ese sí que es un infierno de producción, anda. Las conversaciones para hacer un live action de Akira llevan 30 años. No, por eso lo único que te puede hacer es, como te comento, es extraer el centro del mensaje y hacer algo nada que ver. Irte a la cresta, irte a una granja en Kansas. Porque si no, no tenéis por dónde. El tema es de que Tetsuo vive su superpoder como un karma. Y eso está en los dolores de cabeza. ¿Sí? El tipo no disfruta estos poderes que está descubriendo. Lo que cada vez que sale un poder es como una espinilla, como que una cosa que brota. No, él es una acumulación de poder, incluso a veces mucho sin voluntad, y eso se expresa en los dolores de cabeza que tiene, que está siempre sudando. Es bien febril los poderes del Mesías. Que yo estoy con ese tema, que yo siento que si uno le toma el tema de que Akira Dios, este Mesías fracasado, también le saca el trote. Y no, solamente yo creo que nos queda un poco, o sea, podríamos estar hablando toda la noche de Akira, pero hay que darle un poquito a esa escena final que yo creo que ya es más que icónica.
la escena del estadio. No sé si ustedes como que cuando tienen recuerdos de chicos haber visto eso, porque yo siento que chico esa cuestión a uno lo impactaba, cuando poco menos se le caían las tripas a Tetsuo y después se ponían, yo decía ya, ok, aquí justifica bastante bien la clasificación de la película, además de unas peleas con láser y con Tetsuo, o sea, con Kaneda, que ya, ¿qué voy a decir más de Kaneda? ¡Qué hombre! Cuando Tetsuo se le caen los intestinos, weón, porque su cuerpo está explotando y trata de agarrarlo, es una escena de pesadilla, weón. Es que todo lo que tiene que ver con el poder de Tetsuo lo vive como una pesadilla. Así tú, Pablo, había mencionado antes el tema de los ositos. Y ahora ya es que llega a un nivel grotesco. O sea, como que hasta uno, sabiendo que son dibujos, te termina dando asco lo que estás viendo. Y jode la música. Jode mucho la música porque durante toda la película ha sido como súper marcado de que Tetsuo suena metálico, suena electrónico, y que Kaneda suena muy a sonidos como más como de bambú, sí, de percusión. Y en esta cuestión ya el sonido es una religiosidad, pero mientras estamos viendo una cosa... Sí, durante todo el tiempo como que va mezclando la música de la película, esos sonidos como tradicionales japoneses, como de tamborcitos con... como samples de synthwave y así como disco ochentera, techno. Va mezclando esas modernidades con la historia de Japón, que queda muy bien con el tono de la película. Yo no me acuerdo cuándo es la primera vez que haber visto esta película, pero sí que era muy chico, la he visto varias veces. Y la imagen de Tetsuo deshaciéndose en órganos, bueno, es una imagen que me siguió toda mi vida. Hay dos imágenes que me persiguieron toda mi vida de esta película. Esa y la otra, la explosión final. Para mí, en mi cabeza, el referente de explosión absoluta es esta semiesfera que se expande y va comiéndose todos los edificios. O sea, en mi cabeza, la única manera en que algo puede ser destructivo es mediante esa imaginería. Quedó grabado para siempre. O sea, para mí ya Dragon Ball, Oppenheimer me da lo mismo. Para mí la real destrucción es esa bola que se agranda. ¿Y por qué me da tanto pánico esa gran esfera de Las Vegas, que está tan de moda? Es como la de Indiana Jones. Oye, y da lo mismo. Cuando va rodando también, lo que se esconde. Oye, Diego mencionó una cosa muy interesante de los sonidos. Y yo lo quería dejar pasar, pero ya que estamos en este podcast. Tetsu es hierro. Así que forma parte de la aleación para hacer acero. Así que tiene que ver con que tenga sonidos metálicos en la elección del nombre. Ahora, pero Peter, ahora te cagado, tienes que ir a ver qué compone Kaneda. No podéis dejarte ese dato a media. Si ahora me decís Kaneda, si Kaneda está compuesto por el kanji de madera, ya creo. Hasta acá, bueno. Cerramos el estadio. Pero te lo reviso al tiro por si acaso. Pero eso, cerremos el estadio, si ese estadio es una burla. El estadio es una burla. No, mira, decir, Kaneda... Japón tenía un problema. Rápidamente, Kaneda es por el de dinero o oro, y el da de campo de arroz. Así que no... ¿De campo de arroz? Y el da de tremendo... ¿Campo de arroz? ¿Y el campo de metal? No, lo que yo estaba diciendo de que... Claro, se escribe con el kanji de Gónada. Se escribe bola. Tremendo. No, el tema del estadio es porque Japón siempre tuvo problemas con los estadios. Pues si esa cuestión era como la Universidad de Chile. ¿Cómo limpiamos el... sí, ¿cómo limpiamos nuestra imagen ante el mundo? Hagamos una olimpiada, po. Ya empezó la Segunda Guerra. No se puede. Después dijeron, ya, Segunda Guerra, intentemos de levantar esto. Hagamos esta cuestión para tapar toda la mierda que tenemos y hagamos el estadio que es el que vemos en esta película. Y después va a ser que lo mismo que va a hacer Japón en el 20, que también se va a suspender. Entonces, de alguna forma, esa burla de... Este estadio representa el Estado japonés intentando ocultar todas las mierdas que hemos intentado de decir durante toda esta película. Y el hecho de que dijeran que el cuerpo, que durante toda la película le dijeran a Tetsuo que el cuerpo de Akira está enterrado debajo del Estadio Olímpico. Y cuando llega efectivamente y desentierra, ¿cachai? Y saca esta
mama de cables flotadores donde se supone que estaba enterrado Akira y abre la coraza y saca y son restos, son como análisis de ADN nomás, que todo lo que quedó después de todos los experimentos que hicieron habla mucho sobre cómo históricamente el gobierno japonés ha sido muy bueno mintiéndole a la gente y ocultándole cosas a la gente, ¿cachai? Lo hablan en la misma Godzilla Minus One, los mismos personajes dicen que es lo mejor que hace el gobierno japonés. Entonces todo es meta aquí, pues, todo habla sobre todo al mismo tiempo. Qué linda. Una locura. Y no, yo creo que la conversación ha quedado chica. Yo creo que vamos a tener que volver en unos tiempo más, porque Es que la idea es conversarla, porque si empezamos ya con los datitos, que también es bacán, o sea, de que esta cuestión estuvo inspirada en Tatsujin 28 y de que de ahí viene el nombre de Tetsuo y que el 28 viene del número de que va a ser Akira. Yo creo que todo eso también se puede encontrar, pero el tema es de que estamos frente a un peliculón que no solamente tenemos que... O sea, yo creo que todos los otakus del mundo la agradecemos, pero que también es una película que puede ver cualquiera porque es un camión de sentidos. Una moto de película. Oye, y aparte que es como El Resplandor, güey. O sea, me refiero en el sentido que esta dama podía ser un podcast de que cada capítulo sea un cuadro y vais cuadro a cuadro Akira y te funciona. O sea, la cuestión podía hablar un capítulo entero hablando de la escenografía. Entonces, yo creo que claro, si estamos hablando de una hora siempre vamos a quedar cortos, pero bueno, ahí felices de hablar de detalles de la película también. No, ahí seamos humildes, tampoco sabemos tanto, ¿cómo vamos a hablar de tantas cosas? Ay, a la mitad cuenteamos. en verdad no sé japonés. Realmente no leí el manga, vi un resumen. Oigan, cabros, ¿alguna recomendación puede hacer? Yo tengo una, pero es porque Kazuhiro Tomo hizo otra cosita que se llama Metrópolis, pero yo quiero recomendar la de Fritz Lang. Solo por el género de ciencia ficción y irse a una cuestión, pero seminal, una cuestión fundante del cine. Vayan a ver Metrópolis, no hay desperdicio ahí. ¡Qué peliculón! Metrópolis es la raja. Además, especialmente si uno tiene un espíritu de izquierda, por ejemplo. ¡Uf! Esa película. Sí. No. Un saludo a Alejandro, porque ahí puede ver el expresionismo alemán. También el expresionismo alemán. No, pero habla mucho del tema de la industria, de cómo es la industria. Bien parecido a esto de cómo la industria deshumaniza. Yo solamente recomendaría... Voy a ser reiterativo, pero no lo había pensado. El final de Evangelion se parece mucho al final de Akira. Yo no lo había pensado tanto de esa forma. Esa cuestión de como todos uniéndose, el espíritu, el que esto es una bomba o no una bomba, esto es la salvación o no. Yo creo de que yo no lo había pensado antes y es una cuestión que he visto muchas veces, pero por primera vez creo que le pegó su ro ahí, The End of Evangelion al final de Akira. No puedes hablar de Evangelion sin Akira. O sea, tenéis Tokio 2 abajo de la tierra. O sea, bueno, sí. Esa cuestión es un robo homenaje a mano armada. Yo voy a recomendar la que hablé antes. Me decidí. Voy a recomendar. ¿Por qué? Porque está en Star Plus. Chronicles, 1 hora 29. No esperen Akira, estoy recomendándola como ¿qué haría un gringo? ¿Qué harían los gringos con el concepto de Akira? Yo creo que esto es lo más que pueden hacer. Sí, yo creo que es imposible de hacer live action. Nadie podría. De repente Bollywood haciendo una película de 6 horas y media, a lo mejor podría, pero en este caso recomiendo Chronicles 2012 en Star Plus. Sí. Y también se podría recomendar cualquiera de la del año. Estaba viendo 1988... Akira, Totoro y La tumba de la luciérnaga. ¡Chuch! El mismo. ¿En ese orden? No sé si en ese mismo orden, pero en el 88. Bueno, para mí, en mi escalafón sí quedan en ese orden. No, pero para no te...
Claro, no, pero no podéis terminar con la tumba de la No, luciérnaga. porque la tumba de la termina con luciérnaga Toro. fue valorada. Claro, tumba de la luciérnaga, Akira. La tumba de la luciérnaga no es tan buena como la recordamos. Ya estamos listos para esa conversación. Yo la dejo boteando ahí nomás. No es tan buena como la recordamos. Oye, yo no sé por qué se meten en este camino sin salida, que es recomendar algo después de Akira, weón. ¿De qué estamos hablando? Dificilísimo. Tenemos que hacer la misma del otro capítulo, así como recomendar de Akira, mismo nivel. Historia de Tokio. Claro. No, yo solo puedo recomendar a los auditores y a este grupo también que veamos Memories, otro trabajo de Katsuhiro Tomo, y que nos saquemos un capitulito de Memories. Sí, lo vamos Y a de hacer. las vírgenes suicidas también. Sí, lo vamos a Hecho. hacer. Estampado. Hecho. Eso es, pues. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cineclub CL, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y apriete ahí cineclub.cl, ahí nos llevará nuestro Linktree con todas nuestras redes sociales, Buy Me a Coffee. Próximamente esperamos tener el Buy Me a Manga, como Sí. dice Cristóbal. Cómprenos un cafecito, tómese todos sus medicamentos, tómese todas sus pastillas. Cuidado al andar en moto. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.